back in? Why, certainly. Boys will be boys. Woo! Hola, mi nombre es Juanelo y hoy vamos a estar viendo el cine LGBT. Como persona que estudia cine y que ve cine desde que tiene 2 años, estoy totalmente convencido de que es el principal formador de sentido en la sociedad actual. Nosotros aprendemos prácticamente cómo funciona la sociedad a partir de lo que vemos en la tele y de lo que vemos en las películas. ¿Sí? Ya sea series, películas o programas de televisión, se la pasan enseñándonos cómo tenemos que manejarnos en la sociedad, cuáles son los roles que cumplen los hombres, las mujeres, todas las identidades, los ricos, los pobres. Nos explica básicamente el mundo. Nos permite conocer un montón de realidades y de situaciones que quizás no experimentaríamos si no fuera gracias al cine. Y es por eso que en este video vamos a estar hablando un poco sobre cómo nos explica el cine que son las personas LGBT, qué rol nos da y cómo fue cambiando eso a lo largo de la historia. Estas representaciones que el cine y la tele nos muestran no tienen por qué ser reales. Incluso hay ciertos estudios científicos que dicen que los dinosaurios tenían plumas, pero sin embargo si llegáramos a ver una película con un dinosaurio con plumas, pensaríamos que está mal porque ya vimos Jurassic Park y todos sabemos que los dinosaurios son así. El cine se originó a fines del 1800 y aunque a muchos los sorprenda, ya había algunas expresiones de personajes LGBT en aquellas épocas, ¿sí? En el cine más primitivo ya existían algunos personajes que eran queer-coded, ¿sí? Que significa, aunque no eran explícitamente gays, tenían ciertas características que uno podía identificar como gays o lesbianas o cualquier disidencia sexual. En este momento, las personas LGBT en el cine siempre eran representadas a partir del chiste, ¿sí? Eran como un gag cómico. El objetivo en la trama era hacer reír al espectador, claramente heterosexual. Siempre los personajes LGBT eran motivo de burla, ya sea porque no eran lo suficientemente machos o porque se generaba quizás algún malentendido en cuanto a la relación, ¿sí? Había muchas historias en estos momentos sobre quizás personajes que se enamoraban de alguien pensando que era de un género pero en realidad era del otro. Entonces hay toda una confusión ahí que genera el chiste. Ya más adelante, para los años 30, aparece en Hollywood, sobre todo. En este video voy a estar hablando principalmente de Hollywood y del cine mainstream. En otros países seguramente pasó otras cosas o fue distinto. Hablando del cine que forma la cultura y que genera cierto cambio, ciertas ideas en los espectadores, voy a estar hablando entonces de cine que la gente vea, ¿sí? Seguramente hay películas super progres de los años 50 sobre temática LGBT, pero si las vieron 4 personas no sirve para este video. Entonces, ya para los años aparece en Estados Unidos el código Hays, que prácticamente censuraba todo el cine hollywoodense. Decía cómo tenían que actuar, cómo tenían que hablar, cómo tenían que relacionarse las personas, cómo tenían que ser los besos en la pantalla y obviamente decía que cualquier relación del tipo homosexual, bisexual, transexual o cualquier otra sexual estaba totalmente prohibida. Obviamente había algunos directores que se las ingeniaban porque eran muy inteligentes para contar historias de personajes que quizás eran gays o quizás eran lesbianas y contarlos igual, siempre en un subtexto, ¿no? Nunca explicitándolo porque si no lo censuraban, pero algunos directores, como por ejemplo Hitchcock, contó alguna historia con personajes LGBT, como por ejemplo en La Soga o The Rope, donde había unos asesinos que claramente son homosexuales. Así que aunque el cine empezó teniendo algunos personajes LGBT como burla, después se lo censuró totalmente y volvieron a aparecer estos personajes ya hacia fines de los 60, ¿sí? Ya cerca de los 60 empezaron a aparecer otra vez personajes LGBT en las películas. Y acá aparece la primera película que quiero mencionar, que es The Boys in the Band o Los Chicos de la Banda, que fue la primera película en presentar muchos personajes gays. Prácticamente todos los de la historia son gays. Y es la primera película en tratar a la homosexualidad de manera seria, ¿sí? Sin que sea un chiste. La película básicamente trata sobre cómo es ser gay en Nueva York en los años 70, ¿sí? Esta película
se estrena en el año 1970, es la primera película de Hollywood en representar a la homosexualidad de manera seria y ya no siendo un chiste. A partir de este momento empiezan a aparecer otras películas quizás con esta impronta. En este momento empiezan a aparecer películas que intentan representar a la homosexualidad alejándose de la burla, pero no mucho tiempo después caemos en todo lo contrario. Ya el personaje gay no es un chiste, pero el personaje gay muere. Llegan los años 80. Crisis del VIH en Estados Unidos. Se empiezan a contar historias como en Filadelfia, que se estrenó a principios de los 90, la película con Tom Hanks y George Washington, Denzel Washington, donde es como un hito en la historia del cine LGBT, porque bueno, es la primera película importante en representar con actores importantes a la comunidad LGBT y además de las primeras películas de estas temáticas en estar nominadas al Oscar. El personaje LGBT es el centro de la trama, dejamos de ser un chiste, pero pasamos a ser discriminados, golpeados, muertos, ya sea por golpes o por suicidios o por complicaciones relacionadas al VIH. O sea, está bien, dejamos de ser un chiste, pero ahora empezamos a tener todos los estigmas juntos. Hacia mediados de los 2000 aparece El secreto de la montaña. ¿Sí? Peliculón, se llevó un montón de Oscars, donde cuenta por primera vez una historia de amor homosexual en el cine mainstream. Es también un hito en el cine LGBT, pero caemos otra vez en lo mismo. Es una historia totalmente trágica, ¿sí? Los dos protagonistas se aman, pero para poder amarse tienen que casarse, engañar a sus mujeres, sufrir violencia constantemente y bueno, uno termina muerto, ¿sí? Entonces los mensajes que estamos dando son terribles, son terribles. Los personajes LGBT tienen dos opciones: o son un personaje secundario que está para el chiste, o si son el personaje principal, están para la tragedia. Imagínate entonces que estas son las realidades que te presenta el cine sobre cómo puede ser. Esto es siempre hablando de el cine, bien, porque en las series es distinto. En las series sí hay otros ejemplos de series que cuentan realidades distintas de manera seria, sin caer quizás en la tragedia tan terrible, pero tienen 40 personajes quizás y hay dos que son los gays, pero en este video estamos hablando principalmente del cine. Imagínate lo que genera esto en una persona joven que su única manera de conocer estas realidades es a partir de la tele. La primera vez que supe sobre la existencia de los homosexuales fue mirando la tele, fue mirando Los secretos de papá, una novela de Daddy Brieva donde él tenía que fingir ser gay para que no lo echen del trabajo. Imagínense el nivel de esta novela, pero bueno, sirvió para que supongo que muchas otras personas se enterarían en ese momento de lo que era ser gay. La segunda vez que vi un personaje LGBT en la tele fue con Plegarias por Bobby. Cuando yo tenía 12 años encontré esta película en la tele y la vi. ¿Por qué? ¿Cómo no la iba a ver? Era la primera vez que veía una película donde había un personaje gay. No me la iba a perder. La veo, pim pam pum, todo bien. Esta escena. I won't have a gay son. Para los que no vieron Plegarias por Bobby, se la voy a spoilear porque no quiero que nadie más nunca en su vida la vea. Les quiero ahorrar ese malestar, ni siquiera es tan buena película. Bobby se suicida. Es una historia real de una madre totalmente homofóbica e hija de puta que odia a su hijo porque su hijo es gay, en realidad porque ella es de mierda. Y su hijo se termina suicidando y ella aprende a quererlo una vez que él está muerto. Está dando dos mensajes. Uno para las personas hetero, que es intenta querer a tu hijo antes de que se mate, y a los gays les está diciendo la única manera de que te quieran es que te mueras. Me parece que acá entramos en el problema de las historias que estamos contando y a qué público están dirigidas y
qué tipo de realidad está formando este cine. Yo considero o creo que estos mensajes suceden porque el cine o los productores de cine consideran a su público heterosexual, entonces hacen películas para que la vean heterosexuales y empaticen desde el lado de la lástima, pero no piensan en que esta película la puede estar viendo un homosexual, y entonces ¿cuál es el mensaje que le estás dando? Quizás el mensaje del heterosexual es, che, no discrimines, no seas tan malo que la otra persona le duele, pero viendo las películas siendo un homosexual, vos las ves y pensás, bueno, esto es lo que me va a pasar. Si hay 40 películas sobre personas LGBT y en todas pasa lo mismo, entonces es esto. O sea, lo que me va a pasar es esto. Por eso es muy importante que empecemos a diversificar las historias que contamos. Yo no digo que se dejen de contar historias terribles porque pasan y siguen pasando, pero quizás llega un punto en el que tenemos que empezar a contar también otras historias. Historias felices, historias donde el personaje LGBT sobreviva, donde nadie lo odie por ser gay. Y ahí es cuando llegamos recién hacia fines de los años 2010 a Yo Soy Simón o Love Simón, que es la primera película mainstream de Hollywood donde el personaje principal es un personaje gay y es una película donde todavía el conflicto gira en torno a la sexualidad del personaje, pero el personaje en ningún momento sufre mucho por ser gay, ¿sí? O sea, tiene miedo a que se enteren sus padres, pero en cuanto se enteran los padres le dicen, che, estaba todo bien, tranqui. Como que está todo un poco más en su cabeza, la discriminación, es raro eso, pero bueno. Es una película que al fin y al cabo tiene un final feliz, termina con el beso entre él y su pareja y final de rosas. Tengamos en cuenta que el cine se originó en fines del 1895, si no me equivoco. Recién hacia finales del 2010 aparece la primera película mainstream LGBT donde el personaje no sufre por ser gay. Tenemos que ponernos al día. Incluso hoy en día, donde ya se cuentan historias con finales felices, se siguen contando historias con finales trágicos o donde el personaje se la pasa sufriendo por ser LGBT. Incluso en estos momentos donde quizás ya el sentido común no es que la persona sufre o que te van a matar por ser trolo, aunque siga pasando, hay ciertas películas que quizás se esfuerzan en todavía seguir contando esas historias que ya quedaron viejas. Y justamente lo hacen, o sea, contando historias viejas, o sea, muchas películas, sobre todo de lesbianas, en el medioevo prácticamente. Como, bueno, se vuelve a contar esto que ya no se puede contar más en el presente. Vamos al 1700 a contar historias de dos lesbianas que se conocen en el 1700 y que obviamente las van a apedrear por ser lesbianas, porque eso pasaba en el 1700, pero ahora ya no lo podemos contar más porque ahora ya no pasa. Incluso hay una campaña en Twitter que se llama denle un poco de electricidad a las lesbianas, porque nada, pasa esto, son todas películas de lesbianas vestidas con miniñaque en el 1700 sufriendo por ser lesbianas, porque en la actualidad ya no es tan común que la gente sufra por eso. Pasa, sí pasa, no estoy diciendo que no pase, pero no es como en el 1700, esos eran dramas. El cine, además de entretenimiento y arte y una manera de conocer el mundo, es también una máquina de sueños. Nadie soñaría con ser astronauta si no fuera porque vio una película de astronautas. El cine nos presenta ciertas realidades posibles a las que podemos aspirar, entonces es importante que se empiecen a contar otras historias sobre el colectivo LGBT para que podamos aspirar y para que crezcamos sabiendo que tenemos otros finales que no sean la burla o la muerte. La idea siempre es que las próximas generaciones puedan aspirar a ser algo que las generaciones previas jamás pudieron ser o soñar con ser. Espero que el cine y Hollywood se ponga las pilas y empiece a contar historias con personajes LGBT donde el drama no pase por su sexualidad o que dejen de discriminarlos por gays y empiecen a contar historias donde quizás el personaje LGBT es astronauta, bombero, policía, ladrón, asesino, brujo, vayan a la guerra, salven el mundo, sean doctores, sean payasos, todas esas cosas que los heterosexuales ya son en el cine, bueno, que también lo puedan ser todas las demás identidades. Espero que les haya gustado el video. Quizás fue un poco largo, espero que lo hayan podido ver hasta el final. Y si les gustó, me lo comentan abajo, me dicen qué película LGBT les parece que está buena, qué película no. Díganme qué películas LGBT conocen que tengan un final feliz, a ver si se les ocurre alguna que a mí se me haya escapado.
Y bueno, suscríbanse al canal, pónganle me gusta y nos vemos en el próximo video. Sé profesional, Juanelo.